Hola, antes de iniciar el video, me gustaría agradecer como siempre, a todas aquellas personas que disfrutan de mi contenido. Y también mandar un gran agradecimiento por esas palabras que dejan dentro de la sección de comentarios, que sinceramente hacen que se me salgan varias sonrisas. Porque aunque no sean muchos, son lo suficientes para que pueda seguir haciendo lo que hago. Espero seguir entregándoles contenido de calidad, para que así, sus mentes siempre estén entretenidas. Bueno, sin más dilación, iniciemos con este oscuro video. Dentro de toda la historia, el ser humano ha querido resolver los enigmas que existen dentro de nuestro mundo, explorando el mar, el Ártico, las selvas, y los desiertos de nuestro planeta. Incluso el ser humano ha optado por descubrir y explorar los enigmas del universo, iniciando las diferentes carreras espaciales y lanzamientos satelitales, que para el día de hoy, nos han permitido descubrir una infinidad de datos relacionados al universo que nos rodea. No obstante, aunque el ser humano siempre ha tenido la curiosidad de explorar e investigar todo lo que lo rodea, dentro de él existe un mundo enigmático, que así como el universo, existen una infinidad de datos, que aunque algunos son bastante interesantes y sorprendentes, existen aquellos, que simplemente son bastante oscuros, y perturbadores para la mente humana, dejándonos con la duda. Todo eso puede ocurrir dentro de nuestra mente. Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan en el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo o en el comportamiento de aquellos que sufran de ellas. La mayoría de estas son duraderas y pueden afectar de gran manera el ámbito social de los afectados. Las causas de estos padecimientos pueden ser bastante variadas, siendo los principales, los genes y la historia familiar, lesiones traumáticas en la cabeza, o la exposición de una madre a algún virus, o productos químicos durante el embarazo. Por eso el día de hoy, nos adentraremos en los rincones más oscuros y alejados, dentro de la mente del ser humano para lograr observar y explicar este iceberg trastornado mentalmente. Siendo uno de los trastornos mentales más conocidos en la actualidad, la depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria de aquel que la padezca. La depresión suele producirse solamente una vez en la vida, la cual desemboca en varios episodios de depresión, los cuales pueden producir síntomas como lo son los sentimientos de tristeza, ganas de llorar, arrebatos de enojo, frustración, alteraciones del sueño, pérdida del placer por la mayoría de las actividades habituales, falta de energía, o sentimientos de inutilidad. Si la depresión no se trata, suele empeorar de maneras bastante agresivas, originando complicaciones como el sobrepeso, enfermedades físicas, ansiedad, o en el peor de los casos, muerte prematura a raíz de los síntomas. Un trastorno que en la actualidad no recibe la importancia que debería tener en la sociedad. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad se define como un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes, como podrían ser la dificultad para prestar atención, hiperactividad, o una conducta impulsiva. Este trastorno en los adultos puede desembocar en relaciones inestables, mal desempeño en el área laboral, problemas dentro del ámbito escolar, baja autoestima, entre otros problemas emocionales. La mayoría de los afectados por esta enfermedad presentan menos síntomas a medida que envejecen, aunque existe el caso de que los síntomas no desaparezcan y perduren en toda la vida del afectado. Los síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad se ven representados por la impulsividad, desorganización y problemas para establecer prioridades, cambios de humor frecuente, inquietud y problemas para enfrentar al estrés. Al ser un trastorno que puede perdurar en la vida del afectado, puede llegar a provocar las siguientes complicaciones en la vida: desempleo, bajo desempeño laboral, problemas económicos, baja autoestima, o en el peor de los casos, esto puede desembocar en intentos de suicidio.
Un ataque de pánico se define como un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves, cuando no existe ningún peligro real. En la actualidad no se conoce una causa exacta de los ataques de pánico, pero algunos de los factores que influyen en que este padecimiento suceda puede ser la genética, altos niveles de estrés, o tener un carácter sensible que puede ser afectado por emociones negativas. Este padecimiento al agravarse, puede producir la manifestación de fobias específicas, rechazo de situaciones sociales, problemas en el ámbito social, riesgo elevado de suicidio, y consumo inadecuado de sustancias dañinas, que pueden llevar al afectado a producir diferentes problemas de salud. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que provoca dificultad para leer a raíz de problemas, para identificar los sonidos del habla, y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Los adultos que presentan este trastorno suelen presentar síntomas como dificultad para leer en voz alta, problemas para deletrear, evitar actividades que conlleven la lectura, dificultad para memorizar, dificultad para aprender un idioma extranjero, e incluso existe la dificultad para resolver problemas matemáticos. Algunas causas de este trastorno podrían ser la herencia genética, nacer prematuramente o con un bajo peso, exposición a diferentes sustancias dañinas como la nicotina, o por problemas con bebidas alcohólicas. El trastorno autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en la cual una persona percibe y socializa con otras personas, lo que desemboca en problemas relacionados a la interacción social y la comunicación. Algunos de los principales síntomas que suele provocar este trastorno se ven bastante relacionados con el ámbito social, como podrían ser el no responder a su nombre, no escuchar cuando se les habla, se resisten a cualquier tipo de afecto, no suelen hacer contacto visual, hablan con un ritmo anormal, tienen dificultades para reconocer señales no verbales, y suelen carecer de expresión facial. Este trastorno suele ser causado principalmente por la herencia genética, aunque también influyen factores ambientales como las infecciones virales, el mal consumo de algún medicamento, los contaminantes del aire, o complicaciones durante el embarazo. Las complicaciones que puede traer este trastorno a la vida del afectado pueden ser el aislamiento social, problemas de estrés, incapacidad de vivir independientemente, y en el peor de los casos, ser víctima de constantes intimidaciones. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que presenta alteraciones neurobiológicas, que se manifiestan en un conjunto de características mentales y de conducta que forman parte del punto anterior del trastorno autista. Suele estar representado por los siguientes problemas de interacción social y afectividad, los cuales son el no saber demostrar cuando una persona le interesa, suelen tener una conducta muy limitada llegando a ser ingenuos, testarudos y crédulos, suelen tomarse todo de manera literal, hablan con una voz extraña y monótona, y logran expresarse de una manera verbal normal. Al igual que la mayoría de los trastornos de este iceberg, este suele ser causado por la herencia genética y los antecedentes familiares. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden los altos emocionales o los bajos emocionales. El trastorno bipolar se divide en tres tipos principalmente. El trastorno bipolar de primer grado, en este se ha sufrido un episodio, ya sea maníaco, hipomaníaco o depresivo mayor. Trastorno bipolar de segundo grado, en este ya se ha sufrido un episodio depresivo mayor, y como mínimo, un episodio hipomaníaco. Y luego está el trastorno bipolar ciclotímico en el cual, el trastorno ha perdurado por 2 años, presentando periodos de síntomas depresivos, y síntomas de hipomanía.
Algunos de los síntomas que se presentan al padecer este trastorno podrían ser los episodios anormales de optimismo y nerviosismo, aumento exagerado de la energía, menor necesidad de dormir, sensación exagerada de bienestar, distracciones repentinas, toma de malas decisiones, y en el peor de los casos, y enfocándonos en el episodio depresivo mayor, este puede provocar problemas en la alimentación del afectado, llegando a desembocar en padecimientos como la anorexia o la bulimia. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, siendo estas representadas por las obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, los cuales serían representadas por las compulsiones, los cuales interfieren en las actividades cotidianas, y causan un gran sufrimiento emocional. El trastorno obsesivo compulsivo, a menudo se centra en ciertos temas relacionados con la limpieza y salud del paciente. Dentro de este trastorno se llegan a padecer síntomas como el miedo a la contaminación y suciedad, tener dificultades para tolerar la incertidumbre, necesidad de tener las cosas ordenadas, o tener pensamientos agresivos cuando las cosas se salen de las manos. Algunas de las principales causas del trastorno obsesivo compulsivo podrían ser los cambios químicos del cerebro, la herencia genética del afectado, o los miedos y comportamientos compulsivos aprendidos. Este trastorno puede desembocar en complicaciones como diferentes cuestiones de salud, mala calidad de vida, relaciones problemáticas, y en el peor de los casos, comportamientos y pensamientos suicidas. El trastorno límite de la personalidad es una afección mental, por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas o inestables, lo que puede llevar, a menudo, a que el afectado realice acciones impulsivas y relaciones caóticas con otras personas. Las causas del trastorno límite de la personalidad pueden ser los diferentes factores genéticos, familiares y sociales, como podrían ser el abandono, la vida familiar disociada, una comunicación deficiente en la familia, o el abuso sexual. El sentir ansiedad es algo muy normal dentro de la vida del ser humano, ya sea debido a la escuela, el trabajo, la familia, etc. Sin embargo, existen personas con trastornos de ansiedad, los cuales les provocan preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre su vida diaria. Este trastorno suele provocar sensaciones de nerviosismo extremo, aumento del ritmo cardíaco, sudoración, temblores, sensación de debilidad, y problemas para lograr conciliar el sueño. Existen varios tipos de ansiedad, algunos ejemplos podrían ser la agorafobia, representada como un trastorno de ansiedad en el cual el afectado sufre un profundo miedo a los lugares donde haya una gran densidad de población, ya sean plazas, cines o supermercados. Otro ejemplo podría ser el trastorno de ansiedad generalizada, el cual se caracteriza por presentar una preocupación excesiva y persistente por actividades o eventos de la vida cotidiana. La ansiedad puede tener un gran impacto en la vida del afectado al no recibir el debido tratamiento, desembocando en problemas como el abuso de sustancias, insomnio, aislamiento social, dolor de cabeza y el suicidio. La anorexia es un trastorno alimenticio que se caracteriza por la disminución anormal del peso, provocado por un miedo intenso a aumentar de peso, y una percepción distorsionada del cuerpo, ya que para estas personas es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios, que suelen interferir en su vida de forma significativa.
Algunos de los principales síntomas que se presentan por tener este trastorno podrían ser la pérdida excesiva de peso, recuento de células sanguíneas anormal, insomnio, mareos, desmayos, cabello quebradizo, piel amarillenta, estreñimiento, dolor abdominal y deshidratación. Por otro lado, tenemos a la bulimia, la cual es un trastorno alimenticio grave y potencialmente fatal. Este trastorno suele ser representado por episodios de atracones de comida, para después vomitarlos y deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable, llegando a provocar problemas como la fobia por aumentar de peso, el uso excesivo de laxantes, uso excesivo de suplementos dietéticos, ansiedad, depresión y problemas cardíacos, lo que puede desembocar en pensamientos suicidas, ambos siendo problemas alimenticios, los cuales lamentablemente ya no reciben la importancia que deberían tener en la sociedad, afectando de manera fatal a los jóvenes que padezcan de ellas. La vigorexia es un trastorno mental en el que la persona afectada se obsesiona por su estado físico, afectando de manera grave su conducta alimenticia, llegando a ingerir de manera exagerada proteínas y carbohidratos, llegando a usar también otro tipo de sustancias, como podrían ser los esteroides anabolizantes. La vigorexia llega a presentar los siguientes síntomas en la vida del afectado: mirarse constantemente en el espejo, comparar frecuentemente su cuerpo con el de otra persona, sentirse estresado por faltar a entrenamientos o saltarse una comida, y convertir el ejercicio en la prioridad de su vida. La mayoría de las personas que presentan este trastorno suelen tener un complejo de inferioridad relacionado con su cuerpo, el cual sería el principal causante del trastorno. La esquizofrenia es un trastorno mental grave en el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal, llegando a provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Este trastorno puede provocar diversas complicaciones y problemas en la vida del afectado, los cuales podrían ser el distanciamiento de los amigos y los familiares, menor desempeño en la escuela, diferentes trastornos del sueño, humor irritable o depresivo, o una falta de motivación. Actualmente no se conocen las causas de la esquizofrenia, pero la mayoría de los investigadores piensan que la combinación de la genética, la química del cerebro y el ambiente contribuyen en el desarrollo de este trastorno. Siendo uno de los trastornos más conocidos en la actualidad, este llega a provocar diversos problemas en la vida del afectado, siendo estos el suicidio, los trastornos de ansiedad, depresión, abuso de alcohol, incapacidad para trabajar o asistir a la escuela, problemas financieros, y el aislamiento social. La catatonía es un síndrome neuropsiquiátrico, caracterizado por anormalidades motoras, que se presenta en relación con las alteraciones de la conciencia, el afecto y el pensamiento. La catatonía presenta síntomas como la rigidez del cuerpo, movimientos acelerados o extraños, la ausencia del habla, movimiento corporal lento, lentitud para la realización de las actividades, rango limitado de emociones, tristeza profunda, la mudez, y episodios de mirada fija. Existen tres tipos del síndrome de catatonía. El primero sería el tipo no maligno, el cual incluye alteraciones motoras, el mutismo, negativismo y diversas alteraciones psiquiátricas. Luego está la catatonía del tipo no delirante, el cual incluye un cuadro maniatiforme. Y para finalizar, está la catatonía de tipo maligno, que incluye la catatonía letal, el síndrome neuroléptico maligno y el síndrome serotoninérgico. El síndrome de Tourette es un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados, siendo estos los tics, los cuales no se pueden controlar con facilidad. Ejemplos de estos tics podrían ser la acción repetida de parpadeo, encoger los hombros, o emitir sonidos raros o palabras ofensivas.
Los tics se dividen en dos tipos, los de tipo simple, siendo estos tics repentinos, breves, y repetitivos que implican un número limitado de grupos musculares. Luego están los tics complejos, los cuales son representados por movimientos diferentes, y coordinados que involucran varios grupos musculares. Actualmente se desconoce la causa exacta del síndrome de Tourette, pero al igual que varios trastornos relacionados con la mente, estos están relacionados con la herencia genética. Algunas de las complicaciones que se pueden presentar por padecer el síndrome de Tourette pueden ser el trastorno por déficit de atención, el trastorno autista, la depresión, la ansiedad, y diferentes trastornos del sueño. La disforia de género es la sensación de incomodidad o de angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. La mayoría de las personas que padecen de este trastorno sienten un gran deseo por obtener las características sexuales primarias que posee su sexo opuesto, y también desean ser tratados de la manera en la que tratan a su género opuesto. La disforia de género puede afectar muchos aspectos de la vida, especialmente en el ámbito social, ya que debido a la discriminación que se puede sufrir, llega a desembocar problemas como la depresión, diferentes tipos de autolesiones, trastornos alimenticios como la bulimia, y el abuso de sustancias tóxicas. Debido a esto, tanto adultos como adolescentes pueden presentar el riesgo de tener pensamientos suicidas o llegar a realizar este terrible acto, convirtiéndose en otro caso más de cómo el ser humano es capaz de afectar a otros por el simple hecho de tener ideas diferentes. El trastorno dismórfico corporal es un trastorno de salud mental, en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos, o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor, o que no puede ser visto por los demás. Los afectados por este trastorno suelen sentirse avergonzados por su cuerpo, sentirse intimidados por los demás, y ansiosos por no lograr obtener los resultados deseados, lo que les genera diversos problemas en el ámbito social. Estas personas suelen estar extremadamente preocupados por cualquier defecto que perciban en su apariencia, tienen una fuerte creencia de que los defectos afectan demasiado su apariencia, sienten que la gente se burla de los defectos que estos tienen, intentan ocultar cualquier defecto que tengan, ya sea con ropa o con maquillaje, comparan su apariencia con los demás, tienden a ser bastante perfeccionistas, y tratan de evitar situaciones sociales por miedo a las opiniones de los demás. Este trastorno suele ser causado principalmente por la herencia genética, experiencias negativas de la vida, o tener algún otro trastorno mental como la depresión o la ansiedad. El síndrome de París es un trastorno psicológico transitorio que se desarrolla en algunos individuos que visitan de vacaciones París, como resultado del choque extremo, derivado de su descubrimiento de que París no es lo que esperaban que fuera. Este síndrome está caracterizado por un número de síntomas psiquiátricos tales como una aguda desilusión, alucinaciones, sentimientos de persecución, desrealización, despersonalización, ansiedad, y también manifestaciones físicas provocadas por el síndrome, tales como mareos, taquicardia, aumento de la sudoración, y otra clase de síntomas. La primera persona que padeció este síndrome fue el psiquiatra japonés, Hiroaki Ota. El síndrome de Jerusalén es una enfermedad psíquica que afecta a un turista o a un habitante de Jerusalén. Este síndrome se presenta con similitudes a la psicosis, ya que lo que provoca este trastorno es que los afectados se sientan identificados con algún personaje que pertenezca al Antiguo o al Nuevo Testamento, al estar dentro de Jerusalén. Este trastorno, en los casos más graves, suele provocar delirios y alucinaciones al afectado acerca de eventos bíblicos o relacionados a la mitología cristiana o católica.
Kuru. Es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa, la cual provoca un deterioro acelerado de la función mental, y la falta de coordinación. Esta enfermedad es causada por el prión, la cual es una proteína que se encuentra en tejido cerebral humano contaminado. La enfermedad del Kuru se daba entre personas de Nueva Guinea, los cuales practicaban una forma de canibalismo, en el cual se comían los cerebros de las personas muertas, como parte de un ritual funerario. Por primera vez me ha perturbado más la causa, que la misma enfermedad. La tricofagia, también conocido como síndrome de Rapunzel, se refiere al hábito o al comportamiento recurrente, o irresistible, dirigido a comerse el cabello propio, o los vellos de distintas zonas del cuerpo. El desarrollo de este trastorno es causado principalmente por la depresión, o el estrés diario. Las personas que presentan este trastorno, en los peores casos, debido a la ingesta de pelos, se puede crear una formación de una bola de pelos dentro del estómago, lo cual puede desembocar en una intervención quirúrgica. El síndrome de Otelo es un trastorno delirante, por el cual la persona que lo sufre está firmemente convencida de que aquella persona que está en el rol de su pareja durante esos momentos, le es infiel. Aquellos que padecen de este trastorno son conocidos como delirantes celotípicos, los cuales construyen su delirio con datos irracionales, y pierden el tiempo tratando de encontrar pruebas, con las cuales confirmen sus sospechas acerca de la infidelidad. Algunos ejemplos de este comportamiento podrían ser el caso de que el afectado esté convencido de que la ropa interior que esté en algún cajón haya sido colocado por algún amante imaginario, o también que algún mueble haya tenido un pequeño cambio, sirven de evidencia para confirmar las sospechas de la falsa infidelidad. Sin duda alguna, el peor enemigo de todas las relaciones son los celos, siendo un arma de doble filo con la cual aquel que tenga celos no solo se lastimará a sí mismo, sino que también lastimarás a aquella persona que te demuestra su afecto. El síndrome del impostor. Es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros, y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Los comportamientos relacionados con este síndrome se dividen en 5 grupos de personas. Primero tenemos a los perfeccionistas, los cuales por su actitud siempre pensarán que aquellos que formen parte de su equipo no dan lo suficiente al trabajar, o quieren sabotearlo. Luego tenemos a los individualistas, los cuales rechazan la ayuda de los demás, porque sienten que esto les resta valor propio. Están los expertos, aquellos que creen que cualquier acción que realicen es incorrecta, y temen porque se les descubra y se les humille. Tenemos a los genios naturales, que se estresan y se agobian si su equipo no llega a realizar las acciones indicadas con la misma rapidez y fluidez que él demuestra. Y para finalizar, tenemos a los superhumanos, aquellos que trabajan más duro de lo normal, y al sentir que la gente no trabaja al mismo nivel que él, piensa que se le quiere sabotear. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que una víctima de una retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad amorosa y un fuerte vínculo afectivo con su retenedor. Algunas de las principales causas de este peculiar trastorno pueden ser que tanto el rehén como el autor del delito quieran salir sin daños del incidente. Otra causa de este trastorno puede ser la infancia de la víctima, ya que relaciona la actitud de su retenedor con la de su progenitor, creando un vínculo similar. Las principales personas que pueden padecer este trastorno pueden ser los rehenes, las víctimas de violencia intrafamiliar, miembros de alguna secta, víctimas de abuso o los prisioneros de guerra. El síndrome pseudovulvar es una enfermedad que se caracteriza por episodios de risa o llantos repentinos, descontrolados y fuera de contexto.
Este síndrome generalmente ocurre en personas con determinadas enfermedades o lesiones neurológicas que pueden afectar la manera en la que el cerebro controla la expresión emocional. Este síndrome suele ser causado por un accidente cerebrovascular, la esclerosis lateral amiotrófica, el Alzheimer o por el Parkinson. El síndrome pseudobulbar suele dejar diversas complicaciones en la vida de los afectados, como podría ser el aislamiento social, ansiedad o la depresión. El síndrome de Lima es un conjunto de síntomas y características que se presentan en la mente de un secuestrador, con el transcurrir del tiempo, ocasionando un escenario psicológico complicado, en donde desarrolla hacia su víctima un parentesco emocional. El retenedor suele manifestar los siguientes comportamientos. Empatiza con sus víctimas, no daña ni perjudica a su víctima, evita ser opresor en contra de su víctima, puede conversar de manera íntima con su víctima, e incluso puede empezar a sentir atracción por su víctima. Las principales causas por las cuales ocurre este síndrome, puede ser porque el retenedor es forzado a cometer ese delito, no presenta antecedentes criminales, o asume que no sobrevivirá al finalizar el secuestro. Un síndrome que en cierto punto nos demuestra la empatía del ser humano. Siendo la mente un lugar tan vasto, lleno de información y enigmas, un solo video no bastará para abarcarla por completo. Por lo tanto, este iceberg se dividirá en una trilogía, la cual estaré subiendo durante los próximos días. Si quieres un saludo, no dudes en pedírmelo en la sección de comentarios, créeme que te tomaré en cuenta y te saludaré en un próximo video. No olviden dejar su like y suscribirse. Y no lo olviden jamás, donde los sueños mueren, las flores nacen. Hasta la próxima, y gracias por tanto apoyo.